Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Tenemos nosotros la responsabilidad de hacer el primer panel de este encuentro que se extenderá hasta mañana. La idea del panel, escuchaba recién yo a Julián y tomaba el concepto que Julián planteó de que no hay que optar por el mal menor. La idea de este panel, por lo tanto, es pensar un proyecto político como bien mayor y no como mal menor. Un proyecto que nosotros denominamos con mucha naturalidad nacional. La idea de mi reflexión, previo a coordinar el resto del panel, es pensar que la idea de nación, la idea de un planteo de proyecto nacional, debe tener una amplia mirada, abarcativa, en el conjunto del continente. Nosotros pensamos la nación como una nación continental. La pensamos en el marco conceptual de la patria grande. Esto tiene un objetivo estratégico. Un objetivo estratégico que es la construcción de un Estado confederal, industrial, de bienestar, humanista y latinoamericano. Y lo hacemos siguiendo la tradición de un pensamiento que Perón desarrollara a mediados del siglo XX y que ya vislumbraba la era de los continentalismos. Es muy difícil pensar un proyecto nacional fuera del marco de nuestro continente, porque nuestros intereses ya actúan en un marco mundial de estados continentales. El estado industrial continental, que son los Estados Unidos de América, la Unión Europea, China, Rusia, India, construyen ese espacio en el que nosotros o dialogamos unidos o vamos a ser nuevamente dos docenas de pequeños países débiles que no se relacionan entre sí y que van a vivir a merced de los intereses de los grandes centros de poder. Así nos ocurrió después de las guerras civiles, a mediados del siglo XIX. Realmente lo que construimos fueron polis, ciudades, estados portuarios y su pequeña área de influencia con uno o dos productos que beneficiaba a minorías y que se colocaban a buen precio en el mercado internacional. América Latina creció, por lo tanto, a partir de dos nefastos modelos. Creció sin distribuir y creció además o a costa de sus recursos naturales o a costa de los bajos salarios de sus habitantes. Por eso nosotros hemos planteado un panel que piense el proyecto nacional desde un proyecto económico, productivista, industrial, de distribución, en un desarrollo igualitarista, que pueda mirar por una punta la vanguardia de la mayor innovación tecnológica, pero también que tenga ojos y oídos para los sectores que todavía viven sumergidos en el mayor de los atrasos y de la pobreza. Un viejo dilema de los inicios de nuestra independencia todavía están vigentes. Ese dilema que recorre toda la historia de América Latina es
si podemos resolver las cuestiones de justicia social si no resolvemos las cuestiones de independencia. Justicia social que podía ser la servidumbre indígena en el siglo XIX, la cuestión obrera en el XX, o los excluidos fundamentalmente, excluidos urbanos o sectores rurales en el siglo XXI. Pero la independencia unida a la justicia social es imposible de lograr si no se hace en el marco de la unidad. Imposible de lograr en 1810 e imposible de lograr 200 años después. Por eso, el debate que estamos planteando como proyecto nacional es un proyecto que abarca el espacio de la patria grande. De esa Latinoamérica que nosotros sabemos a qué nos referimos cuando la nombramos. A la América pobre, periférica, dependiente, semicolonial, subdesarrollada. Y no dudamos que este proyecto nacional debe estar vinculado a la unidad. Yo digo, no es un objetivo estratégico la unión de América Latina. El objetivo estratégico es la reunión de América Latina. Es reunir lo que alguna vez estuvo unido y que las derrotas políticas y militares hicieron disolver. Esta América Latina es un espacio y es una historia. Y así debemos pensarla. Es un espacio que tenemos que reflexionar desde su potencialidad de futuro. América Latina puede construir una confederación de estados bioceánica que plantee su pertenencia al Atlántico y al Pacífico. Y además pensarse bicontinentalmente, porque también el continente antártico pertenece a este espacio que debe ser un espacio político soberano. Y tiene una historia que hace que el planteo estratégico de la unidad continental no sea una extravagancia de época, ni una moda de coyuntura, sino formar parte de la continuidad de las mejores tradiciones históricas. La que planteó Monteagudo, la que planteó Artigas, la que planteó Alberdi, Felipe Varela, Manuel Ugarte, Irigoyen, Perón, y en esta ciudad, como signo de soberanía latinoamericana frente al rechazo al ALCA, Néstor Kirchner junto a Lula y Chávez y los presidentes de este continente, dando en esta ciudad atlántica un segundo grito de independencia. Nombrar a Perón en este proyecto de unidad continental es hacer tributo al más profundo de los pensamientos clásicos de las ciencias políticas latinoamericanas. Perón, ya a mediados del siglo XX, decía que el futuro era el continentalismo. Y luego planteó como estrategias de pensador que no construía la política desde las ideas solamente, sino de las ideas que toman decisiones. Planteó el ABC, porque él decía, generando una inflexión en la historia de América Latina, que este no era un destino hispanoamericano, sino que era un destino iberoamericano, porque América iba a estar unida si Argentina y Brasil entendían que iban a ser el núcleo de aglutinamiento de la construcción de la unidad superior. Y él veía que Chile era un país fundamental en ese juego. Y ahí planteó el ABC. El de Argentina, Brasil y Chile como núcleo de aglutinamiento, como en Europa es Alemania y Francia.
y lo planteaba del iberoamericanismo, para sacar a Brasil de ese destino de enemigo histórico y ponerlo en el lugar del socio estratégico de la unidad del continente. Es tan halagueño hoy ese proyecto, porque el ABC está gobernado por 3 mujeres. Argentina, está Cristina, está Dilma en Brasil, está Bachelet en Chile. Y por lo tanto esta renovación de género que ha generado la llegada al poder presidencial de 3 mujeres hace renacer como nunca el proyecto que Perón pensó para América Latina con Ibáñez y con Vargas a mediados del siglo XX. Hay, por lo tanto, un espacio bioceánico y bicontinental y una rica historia de unidad. El desafío nuestro, cuando pensamos un proyecto nacional, es pensarlo en el marco de la patria grande y de un continente que pueda unirse en la diversidad, pero que sabe que siempre va a tener una misma historia, los mismos problemas, los mismos adversarios, las mismas disyuntivas. Y un continente que sabe que va a crujir cada vez que esté dispuesto a discutir cómo se distribuye la renta en nuestros países, sea renta petrolera en Venezuela, sea renta gasífera en Bolivia, sea la renta del cobre en Chile, del estaño, o la renta agraria en la Argentina y en Uruguay. Y va a crujir como crujió cuando estemos dispuestos a discutir cómo se distribuye la renta mediática. Porque cada vez que discutimos renta monoproductiva para girarla al consumo o a la industria, o renta mediática, aparecen los adversarios sin afeites y sin maquillaje. Quiero concluir este marco latinoamericanista para pensar el proyecto nacional con un interrogante, que más que un interrogante es un desafío de certeza, que es cómo pensar el futuro. Yo planteo que hay que pensar el futuro sudamericanamente. Hay que pensarlo no desde un eje eurocentrista o yanquicentrista, sino desde un eje sudamericano, de la autoestima del pensamiento sudamericano, de nuestra originalidad, de nuestra realidad, desde aquella apelación que García Márquez hacía el día que recibió el premio Nobel, cuando le decía a los jurados suecos que por qué la misma originalidad que premian en la literatura no la respetan cuando queremos generar modelos distintos en situaciones distintas para sacar a nuestros pueblos del atraso. Y debemos pensar sudamericanamente no para negar lo universal, sino para sumergirnos en lo universal con una identidad propia. Planteo, por lo tanto, que podamos pensar periféricamente, pensar desde la periferia al centro y no desde el centro a la periferia. Pensar, como decía Fermín Chávez, una etimología de la periferia, una epistemología de la periferia. Creo que hay que pensar mestizamente, porque somos esos, mestizos en las etnias de la mezcla de nuestra sangre, blanca, india y negra, que no es la suma, sino la síntesis. Pero además somos mestizos culturalmente, no como copia, sino como originalidad. Y por lo tanto, negar el pasado de los pueblos originarios, como rechazar a los migrantes forzados de la esclavitud negros, o rechazar a los pueblos blancos
que por distintas razones vinieron a nuestro continente, lo único que va a servir es para fragmentarnos. El programa de Túpac Amaru era un programa mestizo. El programa de Monteagudo y de Artigas y de San Martín y de Bolívar eran programas mestizos. Tenemos que pensar mestizamente. Y tenemos que pensar antiimperialistamente. Porque todos los que estamos acá seguramente nos dedicamos a la política recorriendo distintos caminos, pero seguro que nos une la molestia de que un pueblo oprima otro pueblo y la molestia de que un hombre explote a otro hombre. Tenemos que pensar antiimperialistamente. Por lo tanto, tenemos que pensar emancipadoramente y, tomando tu palabra, Julián, de recién, insubordinadamente. Porque si pensamos como quiere el centro y no nos insubordinamos, vamos a llevar adelante el modelo que quiere el centro. Y por lo tanto no vamos a poder emanciparnos. Porque nos venden siempre la receta contraria a la que ellos les sirvió para crecer y ser potencias industriales. No fueron desde el libre cambio potencias industriales, fueron desde la protección de sus industrias potencias industriales. No lo fueron desde estados débiles potencias industriales, fueron desde estados fuertes potencias industriales. Y para terminar, yo propongo 2 desafíos más. Pensarnos civilizatoriamente. Somos una civilización tan valiosa, tan profunda, tan rica como las otras civilizaciones que hoy continúan a las ancestrales civilizaciones que habitan este planeta. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos formado en la antinomia sarmientina de civilización y barbarie. Y por lo tanto nos hemos formado en la refutación jaurechiana a la idea de civilización y barbarie. Para nosotros, la civilización de la cultura europea, de la élite erudita, no era la que formaba parte de nuestra tradición. La cultura estaba en el pueblo, estaba en las tradiciones profundas de nuestra tierra. Le anteponíamos esa cultura popular y nacional a la cultura civilizada de los eruditos y de la élite cultural. Lo que pasa es que hoy tenemos un problema, y es que la élite económica es bruta, y por lo tanto no es ni erudita ni élite cultural, no lee, no va al teatro, se jacta solamente de hacerle pleitesías al mercado. Por lo tanto, nosotros, como siempre, nos tenemos que hacer cargo, los latinoamericanos, nacionales y populares, de la civilización y la barbarie. Tenemos que pensarnos civilizadamente. Y termino diciendo que esto es simplemente pensar un proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericano justicialistamente. Es pensarlo justicialistamente porque el justicialismo fue la teoría de liberación nacional más original que Argentina pudo brindarle a América Latina. Y porque fue la teoría humanista que se antepuso al modelo liberal anglosajón. En ese marco es que nosotros queremos pensar el proyecto nacional. En el marco del destino de un continente, como se llamara aquel libro maravilloso de Manuel Ugarte. El destino es nuestro continente, porque de nuestro continente vamos a poder ser más iguales y por lo tanto vamos a poder vivir mucho mejor. Este panel entonces está pensado para eso. Y ahora, después de agradecerle mucho su atención, le voy a dar la palabra a los siguientes panelistas. Muchas gracias.